nosotros esperamos. ¿Lo tenemos ahí? Marcos capítulo 6, versículos del 1 en adelante, y vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos todos. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. ¿De qué estaba admirado el Señor? ¿De qué estaba admirado esa incredulidad? De la incredulidad. De la incredulidad. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito seas ahora y siempre. Vamos a compartir tu palabra, pero queremos implorarte, Señor, en el nombre de Jesucristo, que nos hables al corazón, Señor. Ayúdanos, Dios, a comprender la necesidad, Señor, de cultivar nuestra fe. La necesidad, Padre Celestial, de ser personas de fe. Porque definitivamente enfrentar con nuestro propio entendimiento, Señor, todo lo que este mundo tiene en contra nuestra, o para poder alcanzar todo lo que tú tienes para nosotros en este mundo, necesitamos fe, Señor. La fe mueve nuestra vida. La fe te mueve a ti, Señor. Háblanos al corazón, Señor. Enséñanos de tu palabra. Ayúdanos, Dios, a comprender lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Rey. Te alabamos y te bendecimos ahora y siempre. En ti descansamos, Señor. Te imploramos en el nombre de Jesucristo. Habla en nuestro corazón. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, decimos todos. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Fíjense que definitivamente la fe, según la Biblia, ya está en Hebreos 11:1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia se toma tan en serio la fe que nos da una definición exacta de lo que es fe. Y la fe tiene tal medida en nuestra vida que nosotros, dice Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, o sea, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que la fe, hermanos amados, es la llave que nos unió a Dios. Si bien es cierto, el Señor Jesucristo vino a la tierra, murió por nosotros, derramó su sangre en la cruz del Calvario, no fue suficiente. Óigame bien, pero póngame atención a lo que le voy a decir. Era necesario creer, además de ese sacrificio. La Biblia dice que en Juan 3:16, Dios mostrando su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que no solo se trató de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y a todo el mundo es salvo. No, es necesario creer, es necesario tener fe, que con su sacrificio Él limpia mis pecados y me pone en paz con Dios. Pero la fe no solo termina allí, sino que obra en nuestra vida todos los días en nuestra vida. Y la necesitamos para levantarnos en un día oscuro, en un día de problemas, en un día con enfermedad, en un día donde no se siente usted muy animado, donde ve que otros no, aunque dicen que son personas de fe, no viven y no perseveran como la fe que dicen ellos tener. ¿Y por qué les digo esto? Porque dice el último versículo que leímos, mire, dice el versículo 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas enseñando. Es decir, el Señor Jesucristo quedó impresionado de la actitud negativa de la gente que le había escuchado hablar la palabra directa de Dios, porque la Escritura
la escritura nos revela, la palabra nos revela, pero la mayor revelación de Dios para nosotros es Jesucristo. Entonces vino Él y dando la palabra directa de Dios, y no solamente eso, sino que haciendo milagros, la gente no creyó en Él. Y Él se asombró y dijo, qué bárbaro, qué nivel de incredulidad. Mire, de repente, y se lo digo como pastor, cuando uno ve que de repente los hermanos están pero encendidísimos, y cualquier tontera pasa, y el fuego que tenían era llamarada de tusa, y de repente, todo para abajo. ¿Y qué le pasa, hermano? Ay, pastor, es que me siento todo decaído. ¿Y por qué? Y ya me dicen por qué se sienten decaídos. Porque acababan de estar encendidos y de repente se apagaron. Entonces, y cuando ve que de repente la fe de muchos no es activada, no es utilizada constantemente, sino que es como la chaqueta para el frío, como la jacket, ¿no? Me la pongo cuando hace frío. Entonces la fe me la pongo cuando tengo necesidad. Y nosotros vivimos por fe, no andamos por vista. Es decir, que la fe no es algo que usted se quita y se pone. Usted vive en la fe. Sale de su casa por fe, pensando que va a tener un excelente día, porque usted tiene que, amado hermano, creer que usted va a tener un buen día. Si usted sale de su casa y dice, ay no, qué oscuro está el día, así me va a ir de mal, téngalo por seguro que le va a ir mal. ¿Por qué? Porque usted no está presto a recibir todas las bendiciones que Dios tiene frente a usted, y nuestro corazón negativo no nos va a permitir ver lo que Dios tiene. ¿Y por qué dice eso, pastor? Si usted se recuerda, cuando Abraham tuvo con la sierva de su esposa, tuvo su hijo, y Dios le dijo que los despachara. Entonces vino Abraham y dice, Abraham le creía tanto a Dios que Abraham tomó la porción de agua y de comida de un día y las despachó para el desierto. Dios le había dicho, no hombre, déjalos ir, yo me voy a cuidar de ellos y voy a hacer de su hijo una gran nación también. Entonces Abraham es una persona que le cree a Dios. Entonces se fueron y de repente en medio del desierto, Agar creyó que su hijo iba a morir, y entonces dijo, yo no quiero ver cuando mi hijo muera, y entonces dejó a su hijo, dice la escritura, a una distancia de un tiro de flecha, y entonces lo dejó ahí en la sombra, y ella se apartó porque dijo, yo no quiero ver morir a mi hijo. Imagínense la situación en la que estaban, y de repente el niño gritó. Cuando el niño gritó, que también era hijo de Abraham, entonces le apareció un ángel y le preguntó a ella, ¿qué te pasa? Y entonces le dijo, ¿verdad? Que no quiero ver morir a mi hijo. Y vea esto, por favor. Cuando el ángel le dijo que no iba a morir, dice la Biblia que Dios le abrió los ojos. Oiga esto y ponga atención. Dios le abrió los ojos y vio donde ella estaba una fuente de agua que estaba allí. O sea, Dios no hizo que el agua saliera en ese momento, sino que en ese momento Dios le abrió los ojos y ella pudo ver dónde estaba el agua y tomaron agua. Dios tiene para nosotros una vida llena de bendiciones, pero es necesario que nosotros salgamos de nuestra casa con una actitud de fe, creyendo que Dios nos va a bendecir, para que nuestra mente, nuestro corazón esté atento a todo lo favorable que Dios nos va a mandar. ¿Van a llegar momentos difíciles? Evidentemente que sí, pero como nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús, vamos a poder seguir caminando. Y quiero que vea esto, por favor, porque a pesar de que Jesucristo en su tierra, la gente que le conocía no vio tanta incredulidad, Él no se desanimó. Porque dice, vea lo que dice el versículo 7, solo para que vean que Él no se apagó allí, no se contaminó de la incredulidad del resto. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente el bordón. O sea, vea que le dijo, él sabía lo que había llegado.
y la poca fe, el desánimo de los demás no le contaminó a él. ¿Cómo se siente usted cuando de repente se junta con un grupo de personas que están más desanimadas que el mismo desánimo? Ay no sé qué, todo nos va a salir bien. ¿Y de qué te reís si el día está pero feo? No, hombre, uno les dice que qué bonito día para ti. ¿Y por qué? Mire, una vez yo me topé con alguien, yo llegué a un lugar, ¿verdad? Y me llegué riendo, buenos días a todos. ¿Cuál buenos días? ¿Y usted qué derecho tiene de venirse riendo así? Era una persona usted. Y yo me quedé, no hay ni qué contestarle. Pues así soy, le dije. Y me seguí riendo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo usted enfrenta el desánimo? Satanás, mire, a Satanás no le interesa, a Satanás no le interesa enfermarle a usted. No le interesa, no gana nada con que usted no tenga nada. No gana nada con que a usted le vaya mal. Él lo que quiere es que usted dude. Él ataca su mente. Y si para que usted pueda dudar de Dios, Él necesita enfermarlo, va a tratar de enfermarlo. Si para que usted dude de Dios, Él necesita quitarle todo el dinero y la oportunidad de ganar dinero, Él va a tratar de hacerlo. Entonces, pero no lo hace porque usted sea importante, sino que es importante que usted dude de Dios, porque Satanás siempre quiere arruinar la obra de Dios. Entonces, cuando nosotros nos dejamos contaminar por los demás de su incredulidad, de su desánimo, le estamos siguiendo el juego a Satanás. Y entonces, cuando nosotros necesitamos fe, a veces estamos tan decaídos. Mira, hermano, a veces es más fácil animar a un nuevo que a una persona que por alguna razón se retiró y se regresa y viene, ay, sí, ya esa alabanza ya me la puedo, sí, la conozco, sí, Dios hace milagros, amén, aleluya, sí, yo sé. Y usted ve que no revive. En cambio, el nuevo que nunca ha visto un milagro, de repente ve un milagro, de repente escucha una alabanza que le encanta y se la canta al Señor, y de repente usted lo ve llorar. Y mire, y hay hermanitos chulos, hermanos, así son, que ve a un hermano a la hora de la alabanza derramar lágrimas y se acerca a uno. Mire, qué pecado tendrá este que mire que está llorando en el culto. No entienden, no saben. Gracias a Dios en otra iglesia, aquí no. Pero no entienden que el gozo nuestro es Dios y estar con Dios. Y a Dios dice la Escritura claramente, a Dios nadie lo vio jamás. Yo no he visto a Dios, pero yo creo lo que la Escritura dice, y no importa nada más, y no importa lo que otras personas quieran inyectarme a mí, yo sigo creyendo que Dios es todopoderoso. Fíjese que tanto es esto que dice allá Hebreos 11, dice que por el versículo 3, nosotros creemos que por fe, por la palabra de Dios se hicieron todas las cosas que ahora existen. Por fe, así es nuestra fe. Y hasta ese punto nosotros necesitamos la fe. Todo lo que se hizo, nosotros creemos que vino de la mano de Dios. Yo, hermano, no sé usted, pero yo no vengo del mono. La Biblia dice que Dios hizo a Adán y a Eva, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros creemos. Y por fe yo sigo adelante y sigo caminando y sigo creyendo que Dios sigue haciendo milagros. Entonces, fíjense, el Señor llegó a su tierra, llegó a su casa, dice, y salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo es un día de adoración. Se congregaban todos en la sinagoga. El día que usted viene al culto, mi querido hermano, usted tiene que venir con todo el corazón así de fe, dispuesto a alabar al Señor, dispuesto a adorar al Señor. No importa a quién usted tenga a su alrededor, usted sabe que de donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estaré. Usted sabe que aquí ¿quién está? Dios. Entonces usted adora a Dios. Entonces esta gente, el día de reposo, el día de adoración, se reunieron en la sinagoga, y miren la actitud que llevaba, porque dice, y comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Mira, y este Toño, ¿de dónde le salió a hablar así?
No sé si a usted le ha pasado, que de repente tienen días de no verlo y se acerca y la familia no le cree. Yo tenía quizás como 3 años de convertido, y entonces una de mis tías, hermana de mi mamá, tenía a su hijo, a mi primo, enfermo. Y entonces él estaba bien grave y quería que fueran a orar por él. Mi papá era pastor, ya está en la presencia del Señor. Mi hermana también predicaba, etc. Entonces es una familia de creyentes y de creyentes activos. Pero yo era el recién convertido. Él hace un par de días borracho, ¿verdad? Entonces la verdad es que tenía razón mi familia en no tener ningún tipo de fe ni confianza en mí. Eso definitivamente. Pero a mi tía se le metió aquello: no, yo quiero que vaya Mario, yo quiero que vaya Mario. Y le dice mi hermano: ¿y para qué quiere que vaya ese a orar por Ramón? Se llamaba él. Se va a morir más rápido que no vaya Mario y que vaya mi papá. No, Dios ha puesto en mi corazón que él vaya. Terminamos yendo y Dios hizo milagro. Yo abatido, hermano. Mi primo murió de SIDA y hace mucho tiempo. Y la persona con la que yo me acercaba y que supuestamente fue quizás la primera persona que me empezó a enseñar palabra de Dios, yo le dije: Roberto, mira, yo quiero que me acompañes. ¿Y a qué? Me dijo. Fíjate que ya le dije, vea, que mi tía quiere que vaya a orar por ¿cómo se llama? Por mi primo. Y él me dijo: mira, Mario, perdóname, pero a mí me han dicho que el SIDA es una combinación de 50 demonios, así que no voy a ir. Y yo le dije: bueno, si que es el que me enseña no quiere ir, ¿y dónde quedo yo? Así que yo me le hice el desentendido a mi tía varios días, hasta que ella insistió y tuve que ir. Y Dios obró, y esa es otra historia. Pero yo les digo, cuando yo fui, hermanos, yo iba nerviosísimo. Jamás había estado haciendo yo eso así. Y Dios obró. Él no se sanó. Pero tendría que entrar a explicarle un montón de cosas. Entonces, lo que le digo es que nosotros caminamos por fe y no nos creen. No nos creen. Mi suegra ahí ve como: ay, el pastor. Pero hace unos años, hace bastantes años, cuando recién nosotros nos habíamos convertido, pues sí, ella sabía de primera mano todo lo que yo andaba haciendo, pues. Y entonces, de repente, un domingo, un sábado, un viernes ya no salí. El sábado fuimos a una reunión y el domingo nos alistamos para ir a otra. A la siguiente semana, cuando nosotros íbamos solo estaban Mario y Miriam, los dos mayores, que estaban chiquitos. Y entonces salimos, ¿verdad? Y mi suegra solo se nos quedó viendo y sacó la cabeza así de la casa al pasaje y solo gritó: ¡hipócritas! Y nosotros íbamos a la mitad del pasaje. Y entonces me dice: oí como nos dijo, y ella se quería regresar. Apúrate, que es cierto. Le dije: apúrate, seguí caminando. Mis amigos de ahí de la colonia, allá en la San Luis, en El Salvador, me decían: mira, 1 mes te damos, 3 meses te damos, 6 meses te damos, 1 año, no creo que aguantes 2. A los 3 años, hermano Mario, ¿cree usted que puede ir a orar por mi niña? Y todo cambió. ¿Pero por qué? Porque le seguimos creyendo a Dios. Yo no me desanimo porque de repente alguien me pueda decir lo que sea. No, yo veo la palabra de Dios. Yo veo lo que Dios dice. No veo a mi alrededor. Si usted quita el foco del Señor y usted comienza a ver lo que está pasando alrededor, si da miedo, hermano. Mire, peor ahora con estas tonteras, ¿verdad? Que de repente terremoto en no sé dónde, terremoto en no sé dónde, terremoto en no sé dónde, y aquí que no paran, el grande, terremoto, Dios mío, en que ahí va comiéndome las uñas. Pero la verdad, la Biblia dice, los salmos dicen que aunque la tierra tiemble, vamos a seguir adorando el nombre del Señor. Entonces nosotros por fe seguimos caminando y aunque podamos estar preocupados, pero no estamos caídos, vamos caminando porque Dios es fiel. Y miren lo que le siguieron diciendo. Dice: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y miren, por favor, porque no solo eran palabras. Y estos milagros
que por sus manos son hechos. O sea, estoy en el versículo 2. Vean por favor, que escucharon una palabra poderosa. Y ellos decían, y esta sabiduría que él tiene, o sea, ellos daban testimonio que era buena palabra. Realmente cuando es una buena palabra, a usted no le interesa quién la esté dando, ¿ah? Parezca o no parezca predicador, pero está predicando la palabra de Dios. Usted la recibe. Y además estaba haciendo milagros. Y ellos veían los milagros. Y entonces dice, miren, y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Mire lo que dice, por favor, porque ahí había un detalle. Cuando el Señor Jesucristo más adelante, bastante más adelante, lo dice la palabra de Dios, cuando estaba discutiendo con los fariseos le dijeron al Señor Jesucristo, nosotros, oigan, nosotros no somos hijos de fornicación, le dijeron. O sea, ¿qué le estaban diciendo? Tú eres hijo de fornicación. Por eso es que aquí, mire cómo dice, no es este el carpintero, hijo de María, hermano de. No dice hijo de María e hijo de José. No es este el hijo de fornicación, el hijo de la María, porque hay gente que sí le dice. Lo decían de una manera tan despectiva. Y fíjense que el Señor, miren lo que dice, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Es decir, todos los profetas tienen honra, excepto en su casa. Excepto en su casa, en su tierra. En todos lados los profetas, los predicadores tienen honra. Pero cuando llegan al pueblo, el pueblo que los vio nacer, no creen nada. Y después dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Vean por favor, porque la cuestión no es tanto que le creyeron o no le creyeron. La cuestión, y es la pregunta para usted ahora, ¿qué es lo que usted no está recibiendo? Porque no le ha creído a Dios. Porque los milagros que hizo son los que menciona al final. Dice en el versículo, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. O sea, esos milagros son los que mencionan ellos, y estas milagros que hace de sus manos, pero de ahí para allá ya no hizo nada. Jesucristo estaba listo para que alguien se acercara y le dijera, Señor, sana a mi hijo, Señor, tengo este problema, Señor. Él estaba listo ya. Él hizo milagros para que vieran, pero los milagros no siempre arrancan fe en la vida de la gente. ¿Cuánta gente yo conozco que se acerca a la iglesia pidiendo un milagro y oramos por el milagro y Dios hace el milagro, y al nomás tener el milagro, ¿qué hacen? ¿Crece su devoción? No, se van. Pasó la aflicción, vámonos, ya estuvo. Es como que van al hospital, ¿verdad? Usted va al hospital, se enferma, y cuando ya está sano, usted no volviera al hospital, ¿o sí? No. Aquí vengo a visitarlo. No, ya no va. Pues entonces hay muchas personas que tienen la casa del Señor y tienen su fe cuando tienen necesidad. Y Jesús dice aquí, y no hizo allí muchos milagros. O sea, por eso es que yo le vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que usted no está recibiendo, mi hermano? ¿Qué es lo que usted no está viendo? Porque usted no le ha creído al Señor. Quisiera que buscara conmigo Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, por favor. Primera de Juan, casi al final de su Biblia, capítulo 5. Versículo 4. ¿Lo encontró? Dice, porque todo lo que es nacido de Dios
Mire qué hace. Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué dice ahí? Nuestra fe. Sin fe, como no es imposible, 11.6 dice de Hebreos, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no agrada a Dios, usted no puede vencer al mundo. Por eso, amados hermanos, es tan importante que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios, porque en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo le pregunto a usted, no me conteste, ¿ha leído la Biblia este día? ¿Se ha sentado aunque sea un ratito a la hora del lunch o tempranito en la mañana o algo, pues, y leer el proverbio o leer parte de un evangelio? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y sin fe, hermanos amados, no vamos a vencer todo lo que el mundo nos presente. Por fe ya no seremos, sino que ya somos salvos. Y la cuestión es que si nosotros no creemos lo que Dios nos dice, no lo vamos a esperar. No lo vamos a esperar. No vamos a tener una actitud expectativa. No vamos a estar esperando, ya va a ser, ya va a ser. Ya va a ser. Sino que tenemos una actitud bien displicente para todas las cosas del Señor. La Biblia, yo recuerdo que antes, hace tiempo, póngale usted 20 años, usted escuchaba a todos los predicadores decir: Cristo viene pronto, alístate, Cristo viene pronto. Y la pregunta cada rato: ¿estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Cristo viene pronto, no te duermas. ¿Y ahora cuántos escucha usted decir eso? ¿Cuántos piden a su iglesia que se prepare, que sigan obrando, que no se detengan? Sino que todo lo que se predica es para un avance en este mundo. Y todo lo que hagamos en esta tierra, mis queridos hermanos, aquí se va a quedar. Desnudo, dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y de seguro desnudo volveré. Todo lo que usted haga aquí va a quedar. Y allá vamos al Señor. Allá vamos a ir al Señor y allá le vamos a entregar cuentas a Dios. Ahora, ahí mismo en ese capítulo, vea el versículo 19. Y esto es el problema del mundo. ¿Lo tiene ahí? Sabemos que somos de Dios. ¿El qué sabemos? Que somos propiedad de Dios. ¿Usted está seguro de eso, hermano? Amén. Ok. Y dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Yo sé que usted tiene amigos, buena gente los amigos, pero no quieren nada con Dios. Ay, no viera cuánto aprecio a fulanito, a menganito, a sutanito. Son buena gente, pero si son cristianos, no quieren nada con Dios. Cuando usted les habla del evangelio, ¿qué dicen? Son buena gente, si no se los niego. Y aquí dice que sus amigos, por muy buena gente que sean, están bajo el maligno. Y para que usted no caiga en todo ese poder, en toda esa influencia, usted tiene que estar agarrado de la mano de Dios. Ahora, cuando nosotros verdaderamente hemos creído, y quisiera que fuera conmigo hasta Isaías, vamos a regresar un poquito, Isaías capítulo 53. Porque el Señor Jesucristo andaba haciendo milagros. La mayoría de los milagros que hacía en ese tiempo eran de sanidad, casi todos, de liberación, casi todos. Allí no había problema: Señor, tengo una deuda, ¿verdad? Ayúdame a pagar la deuda que tengo con el banco, la tarjeta de crédito. Señor, me han cortado el celular, ayúdame a pagarlo. No había problema. Todo era influencias de Satanás, enfermedades.
Y dice el capítulo 53, versículo 4. ¿Lo tiene ahí? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esto, mi querido hermano, eso usted lo cree por fe. Y cuando usted está en medio de la dificultad, su hijo está enfermo, usted está en medio de sus problemas, usted está consciente que cometió muchos errores, pero usted tiene la seguridad que Dios mismo cargó todo su mal, cargó su pecado, cargó su dolor sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que la palabra principal en el versículo 4 es ciertamente. O sea, Isaías dice, yo creo que, no dice así, sino que dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. O sea, lo que nosotros debíamos de sufrir, Él ya lo sufrió. Entonces, cuando yo sé que Él ya lo sufrió, yo debo de tener una actitud diferente a todo lo que viene sobre mí. Y puedo yo creer que Dios va a obrar porque la deuda ya está pagada. Cuando yo vengo al Señor Jesucristo y reconozco que he sido pecador y lo recibo en mi corazón, entonces mi deuda con Dios queda cancelada y yo estoy en amistad con Dios. Óigame bien, Dios no está enojado conmigo, porque todo lo que hice mal, todos mis errores fueron pagados en la cruz del Calvario. Por eso es que dice la Escritura que yo tengo libertad para llegar al trono de la gracia y buscar el oportuno socorro. No hay ningún problema ya. Ahora, por fe también yo creo eso, pero por fe también yo camino mejor, por fe también yo cambio mi vida, por fe yo ya no valoro las cosas del mundo de la misma manera, porque yo sé que Dios tiene mejores cosas para mí. Mire, si yo pregunto, hermanos, ¿y qué les pasa? ¿Y usted por qué no viene el día viernes? Todo es que trabajo, es que descanso, porque descansa debería venir más, es que esto, es que lo otro, y hay 4,000 cosas y justificaciones para decir vengo o no vengo. Pero la verdad es que la Biblia nos enseña es que Dios está primero sobre todas las cosas. Ahora, ¿usted le cree a Dios? No le pregunto, ¿usted cree en Dios? Porque una cosa es creer que Dios existe y otra cosa es creer lo que Él dice. Porque esta palabra nos la manda a decir Dios Padre, que Él mismo, óigame bien, a su Hijo lo cargó. Piensen ustedes en su Hijo, en cualquiera de sus hijos. ¿Y usted va a cargar el peso de nuestra culpabilidad sobre Él? Definitivamente que no. No tengo ni que preguntárselo, porque yo sé que su amor de padre no le va a permitir hacer sufrir a su hijo por errores de otro. Sin embargo, el Padre, su amor era tan grande y el deseo de que usted y yo nos pudiésemos acercar a Él, que Él sí tomó a su único hijo y cargó nuestras maldades sobre Él. Y por eso es que ahora nosotros, cuando nos acercamos al Señor, estamos tranquilos, sabemos que Dios no nos está reprochando nada. Nuestra conciencia nos reprocha. Para eso nos dejó la conciencia, para recordarnos que hay cosas que tenemos que arreglar y las vamos arreglando poco a poco. No todo se puede arreglar de un solo, y vamos creciendo paso a paso. Quisiera que buscara, y con eso terminamos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. ¿Lo tiene? Vamos a retroceder unos versículos, solo vamos a leer esto, que es importantísimo. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia
nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mire lo que dice ahí, que según su grande misericordia, ¿nos qué dice? Hizo. ¿Qué tiempo es? ¿Es pasado, es presente o es futuro? Es pasado. ¿Y usted cómo le hizo? ¿No? Si usted es presente, ¿cómo sería? ¿Y usted cómo le hace? Y si fuera futuro, ¿y usted cómo le hará? ¿Verdad? Entonces aquí dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Es decir, usted volvió a la vida, pero a la vida espiritual. Y mire lo que dice aquí. Dice, nos hizo renacer para una esperanza. ¿Cómo es nuestra esperanza? Viva, activa, que produce y se reproduce. Y entonces dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué la resurrección? Porque la resurrección tiene consigo la muerte. Murió, pagó el precio, resucitó. Dice Romanos que Él resucitó para nuestra justificación. Y entonces dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una, ¿qué dice ahí? Herencia. La herencia es la masa de los bienes, sean materiales o inmateriales, que una persona deja a su descendencia o a la persona que él elija al morir. No sé si se comprende eso. Los bienes que tengo, yo se los dejo a fulano de tal, ¿verdad? Hay bienes que son materiales y hay bienes que no son materiales. Por ejemplo, usted tiene acciones en una empresa, esos no son bienes materiales, ¿verdad? Imagínese que usted haya escrito un libro, ¿verdad? Entonces usted tiene derechos de autor, esos no son bienes materiales. Entonces, pero el conjunto de los bienes materiales y los inmateriales, ese conjunto se llama herencia. Entonces Dios nos ha dejado a nosotros una herencia de bienes materiales y de bienes espirituales, ¿verdad? Y la herencia se activa con la muerte. Con la muerte, legalmente es la muerte del causante. O sea, del dueño de la herencia se murió. Inmediatamente que se murió, la herencia comienza a tener fuerza, viene a la vida la herencia. Entonces la herencia que Dios nos dejó son bienes materiales en esta tierra. Dios nos bendice en esta tierra y nos da bienes espirituales, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, las promesas y tantas cosas que Dios nos da, su presencia, la paz, la consolación, absolutamente lleno de bienes que no son materiales. Y entonces dice herencia incorruptible. Mire esto, por favor, incorruptible, que quiere decir que no se corrompe, siempre está pura. Y después dice incontaminada, no solamente no se arruina, sino que no se puede contaminar con nada, no importa lo que pase. Las promesas de Dios, la herencia que Dios nos da, no se contamina, ¿no sé qué? Entonces, no se corrompe, no se contamina. Y mire lo que dice ahí, inmarcesible, dice incorruptible, incontaminada e inmarcesible. La palabra inmarcesible es que no se marchita, no se hace viejo. Las promesas de que el Señor le ha hecho a sus hijos están tan vigentes y están tan nuevas y tan valiosas como el día que las pronunció. Así son las promesas de Dios. Y dice, mire lo que dice ahí, y mire qué precioso esto, reservado en Nueva York, no, en el banco. ¿Dónde? En los cielos. Promesas materiales e inmateriales están ¿a dónde guardadas? En los cielos, porque en los cielos ¿quién está? Dios. O sea, Él guarda sus promesas. Aquí nadie le va a robar las promesas de Dios porque no están aquí. Se hacen efectivas aquí. Se hacen efectivas por nombre. Las promesas que Dios le ha hecho a usted, nadie se las va a quitar. Usted tiene que creerlas y tiene que vivirlas aunque no las tenga. Amén. Aunque en ese momento usted no las pueda tocar. Y todas las promesas de Dios, mire, absolutamente todas las promesas de Dios, aunque son espirituales, se convierten en materiales. ¿Cómo así?
Amado hermano, dígame, ¿la paz en alguien se nota o no se nota? ¿Ah? Es algo inmaterial que se nota en la cara. ¿Y la cara qué es? Material. Es algo que no se puede tocar. Pero la familia ve entrar al papá ya nacido de nuevo, diferente. ¿Y mi papá qué tiene? ¿Lo viste entrar? Mamá, ¿te fijaste? ¿Qué pasó con mi papá? Fíjense que un día, hace muchos años, no recuerdo cuántos años, todos los domingos yo me iba a jugar baloncesto. Y un día pasé con mi pelota, iba a salir de mi cuarto y de repente oí una alabanza que nunca, para mí una canción que nunca había escuchado. El Shaddai de Dani Berrío. Y eso es, a ver qué es. Y en lo que me alisté, cuando pasé por la sala de la casa, estaba mi papá escuchando un sermón de Jimmy Swaggart. Y yo me fui con aquello. Ese día me di cuenta que Dios había llegado a mi casa. Y de allí nunca jamás ha salido. Qué precioso. Y desde allí hasta la fecha, y mis hijos lo van a seguir viendo, aunque nosotros ya no estemos en esta tierra, vamos a seguir viendo el poder y las promesas de Dios, porque para eso nos sirve la fe. Amén. Y mire lo que dice después. Reservad en los cielos para vosotros. Mire esto, por favor, porque lo que sigue es precioso. Que es para vosotros. Reservad en los cielos para vosotros. ¿Quiénes somos esos vosotros? Mire, ¿y qué pasa con esos vosotros? Dice, que sois, ¿qué dice ahí? Guardados por el poder de Dios. ¿Qué dice? Ajá. ¿Cómo está usted? Guardado es protegido, cuidado. ¿Cómo estaba Job y Satanás no podía entrar? El poder de la fe hace que Dios nos guarde, o sea, que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Algunos tardan más en creer, algunos tardan más en estar positivos a la palabra de Dios, entonces la palabra tarda un poquito más en hacerse viva en la vida de las personas. Y dice, y terminemos esto, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. Es decir, nosotros somos salvos, pero un día todos estos ingratos que no nos creen y que dicen que estamos locos, que somos los aleluya, y que se burlan de nosotros, un día sus ojitos perversos van a ver en nosotros la materialización de nuestra fe, la salvación nuestra. Un día no solo la vamos a hablar, un día todo ojo la va a ver. Aleluya. Y después dice, en lo cual, y este es el detallito, mire, en lo cual vosotros, ¿quiénes son esos vosotros? Nosotros, la iglesia, os alegráis. Oiga, en la herencia y en la fe y en las promesas nos alegramos. Pero mire, aunque ¿cuándo? Ahora, ¿por cuánto tiempo? Por un poco de tiempo. Pero mire, ese poco de tiempo, si es necesario, ¿sí? Tengáis que ser afligidos en una prueba, en dos pruebas, en dos tipos de pruebas, en diversas pruebas, para que sometida a prueba, mire que se somete a prueba. Ajá, no es su cuerpo, no es su familia, no es su dinero, no es su trabajo, es su fe. Y por eso es que lo que nos saca adelante no es el trabajo, no es la familia, no es la salud, no es nada más que nuestra fe. Y dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe. Mire cómo que el valor de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuándo vimos a Jesucristo? ¿Qué dice la Escritura? A Dios nadie lo vio jamás. Entonces dice, a quien amáis, ¿qué dice ahí? Sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mis queridos hermanos, la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nunca deje de su fe. Nunca, mis queridos hermanos, se contagie del desánimo de alguien.
Nunca, jamás. Aunque usted lo vea, brazos caídos. ¿Qué dice la Escritura? Levantando las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no caiga, no se salga del camino. Cuando usted se sienta que los brazos le están cayendo, levántelos. Amén. Cante alabanzas, alégrese. Y cuando su cuerpo, yo no quiero ir ahora a la iglesia, dígale, váyase al espejo y dígale a su cuerpo, no te mandas solo, nos vamos para la casa de Dios. Sí, ¿por qué? Porque nuestra fe tiene que crecer, porque con la fe, dice la Escritura, es lo que ha vencido al mundo. ¿Ah? No dice que es lo que vencerá, dice que ya la fe es nuestra victoria. Así que, mis queridos hermanos, no permita que Jesucristo se asombre por la gran incredulidad, porque el costo de la gran incredulidad es que no hizo muchos milagros. Y yo le puedo asegurar, Dios sigue haciendo milagros. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta hermosa noche, Señor. Gracias, Padre, porque podemos descansar, Señor, porque por la fe, papito lindo, nosotros nos mantenemos en pie. Aunque todo alrededor pueda que parezca que se está cayendo, nosotros nos podemos mantener firmes, oh buen Dios, porque tú, bendito Salvador, estás con nosotros. Te amamos, oh Rey bendito. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a amarte, a vivir lo que tú nos enseñas, Padre, a creerlo de todo corazón, a mantenernos firmes a pesar de todo lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor, Señor. Aunque avisen tsunamis, aunque avisen terremotos, aunque avisen conflictos, Señor, que bombas, que no sé qué, que tiros. Nosotros, oh buen Dios, seguimos confiando en ti. Gracias, Padre. Bendice tu iglesia. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Te amamos con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.